Buenos días. Vamos a estar incursionando ahora dentro de lo que es una base de datos, cuáles son los conceptos, qué es una tabla, qué es un registro, qué es un campo, ¿bien? Para empezar a meternos dentro de lo que es la base de datos propiamente dicha. Para eso les voy a compartir pantalla, como hacemos siempre, y voy y les hice un pequeño diseño para que se pueda entender estos conceptos. Bien, primero de todo, recordemos qué es lo que hace. Un usuario, que es una persona normal como nosotros, ingresa información en un sistema, lo mete, carga la información en un sistema específico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si la persona va a cargar información, aquí adentro, por ejemplo, el número de cliente o el apellido y el nombre, ¿sí?, de cada una de las cosas, tenemos que entender que tiene que existir dentro de mi base de datos un lugar donde yo pueda guardar esa información. O sea, si yo tengo un lugar donde indica el nombre, necesitaría sí o sí, si tengo el nombre, necesito sí o sí un lugar donde acá adentro guardar el nombre. Bien. Si tengo el quit, necesito un lugar donde se pueda guardar el quit. Esta es la pantalla que dijimos originalmente, pero lo importante es que cuando esto se graba, se mete dentro de mi base de datos. La base de datos se organiza de una forma particular que ya iremos viendo, pero se organiza en cada uno de estos cuadraditos que se denominan tablas. ¿Ven estos de acá? Esto de acá y estos de acá son tablas. Tiene una estructura y tiene una forma específica en la cual uno la arma eso, para que eso quede correctamente, no se dupliquen los datos, hay un montón de cosas. Anteriormente les había comentado el tema de la normalización que te ayuda al armado de estas tablas específicas. Bien, estas se denominan tablas. Ahora, vamos a meternos en uno de esos cuadraditos, en uno de estos solos, para que ustedes vean cómo está armado internamente esa tabla en particular. O sea, la tabla ya la tenemos. Ya sabemos que cada tabla es cada uno de estos cuadrados que tengo por ahí. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, van a tener una tabla de clientes, una tabla de proveedores, una tabla de facturas, etcétera, etcétera. En cada tabla se agrupa por la funcionalidad de lo que queremos mostrar. En este caso en particular, si yo tengo una pantalla que se llama clientes, voy a tener por lo menos una tabla llamada clientes. Entonces, lo que estamos viendo acá en la parte grande, en esta sección de acá, lo que estamos viendo es qué contendría mi tabla adentro, mi tabla de clientes. ¿Bien? Entonces, tengo una pantalla, resumimos, tengo una pantalla, la pantalla se llama clientes, ¿sí? Guardo información de los clientes. Quiere decir que una de estas tablas que tengo acá se va a llamar también, se va a llamar clientes. Con ese siempre se escriben las tablas. Los nombres de las tablas se escriben con ese. ¿Bien? Ahora nos vamos a abocar a esta tabla específica que es la tabla de clientes. Y vamos a visualizar qué contiene esa tabla dentro. Bien, esa tabla lo que tiene es información de diferentes clientes. Si ustedes se fijan, entonces dijimos, tabla ya lo tenemos, ¿listo? Pero si ustedes se fijan en el detalle específico, vamos a ver qué podemos obtener. En cada fila hay información de un cliente específico. Acá hay un cliente, acá hay otro cliente distinto con información de ese cliente en particular. Bien, esas filas, cada una de esas filas, cada fila, se denomina registro. Esto es un registro, esto es un registro, esto es un registro y esto es un registro. Es la forma en la cual a nivel de sistemas nosotros denominamos cada fila. No se dice fila, se dice registro. Entonces, cada una de las filas es un registro que representa, en este caso en particular, representa, cada fila representa un cliente, ¿sí? ¿Cuántas filas voy a tener? Tantas filas como tantos clientes tenga. Bien, ya sabemos lo que es una tabla y ya sabemos lo que es un registro. Vamos ahora a ver de vuelta lo que tengo dentro de la tabla, pero lo vamos a ver desde otra óptica ahora. Lo vamos a mirar a nivel de columnas. O sea,
voy a mirar qué información guardo de cada cliente. Guardo el número de cliente, guardo el nombre del cliente, guardo el quit del cliente, guardo el tipo y el número de documento del cliente. Ahí, si ustedes están viendo, yo estoy mirando columnas. Cada una de esas columnas se denominan campos. La forma en la cual yo llamo a todas estas cosas es campos, no columnas, ¿ok? Sino que se tienen que acordar de que son, ahí vamos, columnas. Los campos son las columnas. En cambio, las filas son los registros. Entonces, dentro de los campos, que son los que tengo acá, acá tengo los campos, que son las columnas, pero se llaman campos en sistemas, ya sabemos ahora lo que es un campo. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué simboliza cada campo? Lo mismo que cada fila es un cliente, cada columna es un dato que guardo. El nombre, el DNI, el tipo de documento, ¿sí? Es un dato que yo guardo de ese cliente en particular. ¿Qué tengo por otra parte? Nosotros sabemos que cada uno de estos campos, el primero es un número, el segundo es un texto, el tercero es un número, el cuarto es un texto, y así sucesivamente. Pueden ser fechas o puede tener otro tipo de datos. Hay que definir, cuando uno elige una tabla, cuando uno dice, bueno, esta es mi tabla, vos definís la tabla, primero le pones un nombre a la tabla, le tenés que poner un nombre genérico a la tabla. Entonces, dijimos que las tablas se llaman en general, el nombre es cortito, sin espacios, sin caracteres raros, y se la llama con plural, clientes, proveedores, ¿sí? Facturas, siempre es con plural, porque la tabla contiene muchos clientes, ¿entiendes? Contiene muchos proveedores. Por último, como para terminar esta sección, es a cada campo, que son las columnas, a cada campo yo tengo que decirle lo que se denomina tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? El tipo de dato es decirle, ¿qué información voy a guardar ahí adentro? ¿Voy a guardar un texto? ¿Voy a guardar un número? Entonces, a cada columna le tenés que decir el tipo de dato. Vos a cada campo le decís, este campo que tengo acá, que es el primero, tiene un número, ¿está bien? El segundo campo es de tipo texto, porque el nombre es texto. El tercer campo es de tipo número. No se hagan problema por los puntitos es un tema visual, no es que internamente tiene números esto. El tipo de documento, en este caso en particular, es tipo texto. Y el número de documento es tipo número, ¿sí? Eso se denomina tipo de dato. Entonces, siempre partimos de una pantalla. La pantalla, cada cuadradito, tiene que ser súper importante que entiendan que si ustedes diseñan una pantalla, para cada cuadradito de la pantalla, para cada uno de estos, sí o sí, tiene que haber una tabla que acepte ese dato y una columna, en este caso eran campos, ¿se acuerdan? Cada una donde yo pueda guardar esa información. Cada vez que la persona carga un cliente y pone guardar, se va a insertar una nueva fila con la información de ese cliente. Entonces, en esta sección vimos qué son las tablas, qué son los registros, qué son los campos y qué son los tipos de datos. ¿Bien? Espero que les haya servido, como siempre. Los tutoriales son consecutivos y seguiremos avanzando en esta sección de base de datos. Hasta luego.